Ay, es una araña. Mira, ¿cómo se llama? Anaí. Anaí. Como la actriz. Mira, ya no pone ahí. O el pony viene a pasearse a la isla de la piedra. O el pony lo traen para que pase, niño. Era su fiel compañera, H. fue la pantera. Muy buenas tardes, amigos. Aquí andamos, aquí estamos y aquí seguimos. Aquí venimos por la carretera internacional y vamos a agarrar lo que es el tramo hacia el aeropuerto. Para posteriormente ir a la isla de la piedra. Así es. Y aprovechamos y le mandamos muchos saludos a todos nuestros suscriptores. También para la señora Pati Patiño, que le manda saludos a su esposo, para ella y sus hijos. También tenemos aquí a Teresa Aguilar, Eric Metalúrgico, Humberto Hinojoso, Elba Plasencia, Karina Rivas, América 5071, Alicia Gamboa, El Desértico, José Carlos Pérez, Julio César Zamora, Jesús A.A., Modesto Díaz, Mau 5000, Carolina Tirado, Juvencio Marroquín, Nelson Manjarres, Jesaí Rodríguez, María José Sáenz, Noel Morales, Manuel González, Verónica Reyes, Humberto Hinojoso, Servando Núñez, Nelson Manjarres, Laura Reyes, Carlos Vega, Hola Pepe 92000, Cirón, Gerardo Lizárraga, Elizabeth Vidal, Carlos Palacios, Esteban García, Regociano Hernández, Alicia Gamboa, Rodrigo Reveles, Casimiro Aguilar, Carlos Alejandro, Elba Plasencia, señor Cuitlagua, la señora Alma, el joven Eduardo, el joven Alan y la señorita Montserrat, Luis Berenice, Leonardo, Federico López, Geogidro 7815, David Alcaraz, Vicente Parra, Eric Saldívar, Rick 2211, Francisco Javier Acevedo, para Mortiel 184 de Noruega, para Arturo Topete, también para Jaime Paz, para Jacqueline Buzos, Humberto Hinojoso, Mari Helen, Alberto V7, Norma Cifuentes de Torreón, Patricia Madrigal Osuna, Manuela Laguna, David Rodríguez, Rogelio Torres, Don Quijote 185, Humberto Acevedo, Esteban García, Cecilia de Jesús Robles, para Ruleteando Sinaloa, para Marco Antonio Hernández, David Alcaraz, Noemí Santana, Héctor Germino, Justino López, María Isela, Tostado Duarte, Evaristo Santillán Hernández, Gutiérrez, Beatriz Verdiales, Ruth Trujillo, para el Dulcero Manuel, Cecilia de Jesús Robles Valdés, Sahara 00, Pascuala Rodríguez, Luz Serrano Salinas, Pinkies, para Lisandro Savid, Antonio Rivera, Rabe Espiritual, Arturito Miller, Santa Ureña, Hilario Robles de Puerto Vallarta, para Claudia Karina Arce y Luis Fernando de Venezuela. Arturo Sánchez. Ajá, señor Teodoro. Señor Teodoro, Sergio Murillo, Eva Luz y tantos amigos más que nos escriben, y si por ahí omitimos alguno, pues no es intencional, amigos. Vamos a seguir sacando más nombres. Hay algunos repetidos, amigos, pero no es porque se repita el mismo nombre, es que hay muchas personas que se llaman igual. Así es. Y nos sorprende muchas veces, ¿verdad? Así es. Y pues aquí andamos, miren qué bonito está toda la vegetación. Anoche llovió poquito. No, llovió mucho en cierta parte de la ciudad. Con nosotros llovió poquito. Para toda la Preda Dorada hay un aguacero. Es cierto, dicen que le cayó un aguacero allá al concierto, ¿verdad? Ajá, y por el centro de la ciudad también cayó un aguacero. Sí. Estuvo el famoso cantante aquí en el Kraken, Cristian, ¿no? Ajá. Mira ese pajarito.
a Eric Saldívar que nos manda saludos de su canal. Sí lo mencioné. ¿Sí? Sí. Sí, muchas gracias por sus saludos, señor Eric. Aquí andamos también nosotros. Muy bonitos videos, sus videos también. Está fuertecito el sol, Sí, pues, el sol siempre está fuerte. Que se nuble es otra cosa, pero el sol siempre está fuerte. Ah, bueno, sí, es un decir, pues. Así que amigos, en un momento más vamos a estar en unas playas de esta hermosa isla, que bueno, ahorita es península. Ya les explicamos la otra ocasión que antes cruzaba, donde están los esteros, el agua cruzaba para allá. Te la hemos mencionado, ahorita le vamos a enseñar dónde. Así es. Bien amigos, entonces el mar, pues eran esteros, ¿verdad? Pues, pero al final de cuentas agua salada, cruzaba desde aquí todo eso, más adentro de estas huertas, o ranchitos, o pueblos, acá. De aquí podemos ver parte de los esteros, cruzaban y todos inundables y salían hasta allá, hasta el lado donde están los esteros que van a la termoeléctrica. Pero pues empezaron a echar, todo eso le empezaron a echar diques, piedras para hacer camino, lo hicieron de terracería y a veces subía tanto la marea que no podía la gente pasar hasta que elevaron. Por eso los terrenos se ven bajo los que están a la izquierda y derecha. Aquí está todo eso, mira, aquí está la parte del puentecito que echaron aquella vez, mira. Ahí se ve, todo esto cruzaba los esteros del mar, mira. Aquí todo eso se llenaba, pero hacia allá echaron diques, se tapó la salida del mar que seguía para allá. Y todo esto era una isla, la isla de la Piedra. Así de ancho estaba la entrada del mar, miren. Y siguen echando diques. Aquí esto se llena con las lluvias, pero ya les taparon otras entradas de agua. Yo no sé si vayan a veces hay gente pescando aquí. Y el agua se iba hacia allá. Si te fijan, allá hay manglares y allá hay palmeras. Se iba toda el agua hacia allá y hasta que llegaba a la parte de la termoeléctrica. Pero pues se paró, todo eso se secó y ahora pues ya echaron la carretera y dejó de ser una isla. Era una isla que de aquí daba 14 kilómetros de la punta de la isla hasta acá. Ah, ok. Era la Piedra. O sea, otra isla. A mí me tocó, yo tenía como unos 10 años de edad. A mí me tocó venir y ya cruzabas como terracería, pero con charcos. Ah, sí. Con lodazales y todo para cruzar. Pero sí era una isla, pues ya no es una isla. El faro de Crestón, el cerro de Crestón también era una isla. Le hemos enseñado los diques que pusieron, hicieron la pared, entonces ya el faro pues ya no es una isla tampoco. Y luego por estar el escudo de Mazatlán era una isla todo lo que era el Cerro del Vigía, menos en la isla del Cerro de Nevería no era una isla, el del Vigía sí era una isla. Por eso a muchísimos años atrás se les conocía como las islas de Mazatlán, porque había alrededor de entre 10 y 12 islas grandes a los alrededores, pero pues dejaron de ser islas porque creció todo y pues empezaron a llenar, a ganarle terrenos al mar. Ajá. Como cuando existía la Playa Sur. Órale. Fíjate, a mí también me tocó ver eso a mí. Pues es que tenía 10 años, ¿no? Sí, 10, 12 años. No, pues no. Si te fijas, mira cómo están los manglares. Todos son manglares. Y esos manglares vienen porque la humedad salada todavía está abajo de la tierra. Entonces, de hecho, si se mete uno ahí ves agua. Sí, pues son subterráneos, Son no subterráneos. veneros. Y ahí están los canalitos, mira, hay Ajá. canales de navegación. Hay gente que hace paseos en lancha. Hoy se me antojó un poco. Pues cómprate un coco. Nomás vengo para acá, amigos, se me hace agua la boca con el coco. Todo se antoja. Mira, y empieza la muela de palmeras, ya siguen los manglares, porque esos son canalitos de navegación, amigos. Están bien chiquitos, mira, ahí se ve el agua. Tan chiquitos se puede navegar por cayuco o por lanchas, mira, ahí va, mira.
había hasta lanchas, mira. Que todos esos esteros estaban conectados con la pasada de la... Mira, ve para allá, para hacia allá. Mira, ahí van. Todo está lleno de agua, o sea, que es lo que hace que dividieran y esto fuera una isla. Mira, ve. Qué bonito, ¿eh? Ahí va el canal de navegación. Sí, pero todo eso estaba más lleno de agua, pero dejó de entrar agua por acá y pues ya es muy poco. Por eso está lleno de manglares. El manglar es típico de la zona donde hay humedales, sobre todo de agua salada y dulce, que se juntan los dos. Bastante. Ha de estar lleno. Hay mucha gente más la mienta a pasar el día. Isla Palmera. Es que ahora pues se me hizo que llegamos, es más rápido que ya. Está más rápido. Se vende el mango, dice ella. A la isla de la Piedra, amigos. En este caso pues ahora sí que a este asentamiento urbano, que prácticamente puede considerarse colonia de Mazatlán. Sí, ¿verdad? Sí. Dijeras tú, ahora se me hizo más rápido. Sí, llegamos en 2x3, pues hasta me sorprendí. Ya no se acabó de que se estaba rascando una vez. Hoy. Amigos, suena así, caemos en unas cuerdas y es cuenta que no le pusimos amortiguadores a esto. Le pusimos nuevos. Departamentos Gloria, ¿qué? Del Mar. Del mar. Bueno, por aquí déjame ver dónde puedo estacionar para tomar estas playas primero. A ver. Hay un carromato de esos en friega. Uy, está lleno. Tendría que ser adelante de O aquí. sea, yo no creo que estorbemos, no vendrá nadie. Ah, no sé. Es un trailer park. Sí, pero ya ahorita no se usa, cuenta que solamente es en invierno. Ah, no sé. Cuando vienen los güeros. Voy a poner al revés. Ahí viene. Mira, ahí están los caballitos. Caballitos de mar. 3, 4, 5, 6. Y este que tiene la carreta, 7. Y aquí estamos en las playas de la isla de la Piedra. Enfrente de la isla se ve la isla de Sotos, amigos. Miren. Miren qué amplia, qué ancha está esta playa, amigos. Y la arena está muy suave y un poquito complicado caminar sobre ella porque está demasiado suave. Ahí se escucha lavando todo lo que da.
Es bonito. Miren amigos, existen más familias aquí pasando un momento en la isla de la Piedra, disfrutando los ricos mariscos y un sinfín de gastronomía que pueden adquirir aquí en la isla de la Piedra. Aquí están los de la tambor de la banda, esto es lo que dan. Ay, es mono araña. Mira, ¿cómo se llama? Anaí. 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 Como la actriz, ¿verdad? Anaí, es Anaí, amigos. Vamos a la chiquita que se llama Anaí. Bueno. Están los caballos. Vamos a ir por ahí. Sí, ¿verdad? Hay mucha piedra, ¿no? Sí, vamos a ver por acá. Está haciendo un calorón. Sí, bastante se nota. Están muy reducidos los espacios. Ahí conocí a una chiquita que le pusieron Anaí de nombre. Ah, sí. Sí. Oye, que está floja la esa, antes que regresar. Te estoy diciendo, ahí hay piedra y aquí muy flojo. Ah, mira, para allá se ve ya que hay tierra. Y es la digo. Ah, bien, nos patinamos. Wow. Dale rápido. Mira, aquí es esta playa. Está flojo, ¿eh? Está floja. Qué playas tan amplias, amigos. Aquí en las playas de la isla de la Piedra. Aquellas casas de allá, ¿por dónde se meten? Aquellas casas, pues yo creo que por ese camino, ¿no? O por allá. ¡Ay! Palo que no vi ahí atrás. Se resbaló, ¿verdad? No, un palo que está atrás. Ah. No lo vi. Un palo de esto. Mm. ¿Quién hace un hotel aquí, no? ¿Quién sabe? Están limpiando aquí este terreno. Y esos son otro tipo de palmas, ¿verdad? Es lo que iba a enseñarles. Vean esas palmeras, amigos. Qué bonitas. Ya. Tienen el abanico muy amplio. Están bonitas, me gustan. Están Y bonitas. caminaba para allá, pero apenas una 4x4. Sí, Mira pues cómo es levanta que- tierra esta. Nos va a empanizar. Pues ya nos empaniza. ¿Será neblina esa? ¿Cuál neblina? Es puro polvo. De cañaveral de pasiones. Ah, Está bonita la palmera, dije esto. está muy bonita.
montón de caballos aquí. Ya se llenó. Es que como que está muy floja porque la tierra porque no ha ido mucho, ¿verdad? Por eso. Aquí viene un carro más. Mira, poder pasar. Va por la gente, pero. Y hay que dejar esa moto ahí. Mira, aquí son departamentos, mira. Está el departamentos Gloria del Mar, la de la Piedra, están padres. Ujú. ¿Y si podrá pasar por aquí? Sí, ¿verdad? Sí. Oye, ¿yo por cuántos carros son? Ah, vienen otros. Santa Madre de Dios. Está enorme esto. Vean nomás, amigo. Y van neta por gente, Y arriba de los restaurantes que están atrás. Ya se llenó uno ya. Sí, los llevan allá donde está, se toma otra vez para cruzar. Pero eso, pues van parados porque no veo asientos. Es cierto, no van. Ah, Bueno, a lo mejor ahí en donde está la parte de lo azul. pues yo no la veo. Ah, sí es cierto. Es cierto, ya lo vi. Pues sí. Ahí está, mira. Ahí está. Yo creo que te iban parados y por cómo te agarran. Los típicos carromatos. Aquí está la propiedad se vende, dice ahí. Uy, Uy. Y requete, uy. Mira, ya un pony ahí. O el pony viene a pasearse a la isla de la Piedra. O el pony lo traen para que pase, niño. Hombre. ups. Sí va a cruzar el perrito. Uy, aquí dice cómo pasar un carromato si pasa ahorita. Pues no sé. Y con esa camioneta te metes hasta la playa, hasta la arena. Está muy grande. A ver cuándo compramos una de esas. Ujú. No, ¿por qué no? Bueno, yo sé. Someday. Algún día no. No sabemos qué día, pero algún someday. ¿Cuánto costó una camioneta de esa? Más de $1 millón. Mira, ve, nomás Ya ve abrí la puerta. Más de $1 millón costará. Sí, hombre, son caras. Mira que ya no está aquí. Está bien lleno, amigos, la isla de la Piedra. Ni donde todos los estacionamientos están ocupados. Otra camionetota, otra. Ay, como veo camionetotas. Pero se han de gastar de combustible, ¿verdad? Bueno, me imagino quien tiene ese tipo de camioneta puede costear combustible, ¿no? Si no, no lo tuvieran. Pues imagínate. Diario se ha de llevar unos. Será unos 600 pesos. No sé, desconozco. 600, No sé. 700, 800 de combustible diario. Pues mete para poder soportar el peso de un motor de una carrocería tan pesada. Pues sí, son camionetas pesadas. Miren, vean acá, amigos, está lleno como
Y Ve. ya se ve el carrerío, amigo. Oye, güey. Mira, ve. Está, ahora sí como se dice, hasta las chanclas. Llenísimo está. Aquí va saliendo este, cuidado. Y aquí Espera, está ¿cómo va? este. Pues ponte a un lado. Ahí está el chofer, ponte a un lado. Si no, este nos pega. Pero no entiendo por qué se atravesó, señora. Porque está platicando. Ay, no, la verdad que le pusimos amortiguadores. Va entrando un buque, mira, carguero. Como que guardan turno allá en el Tamar, ¿no? Sí, ¿verdad? Ah, por eso Porque lo yo ves vi unos allá. atrás del Lesoto. Ándale, así es. Ya va entrando, mira. Se van por turnos. ¿Te acuerdas que vimos como 15? Sí. Mira, el Titanic va llenísimo, ¿Cuál Titanic? el catamarán. Ah. Le dije, ¿cuál Titanic? Pues se llama esa. Ahí está la gente que embarcan y desembarcan en la lanchita. Ajá. Pues sí que estaba la entrada libre, pero ya hay un montón de construcciones. Esta es la calle, ¿no? Ahí está. Sí, pero ahora que se dice. Creo. No, no es. Es neta. Es particular. No, sí, mira, hay Ah, sí playa. hay playa, es cierto. Entonces, Y no sí. estación. La pregunta del millón. Una persona atrás. Pero ¿dónde me estaciono? Pues acá afuera. Y la cara que está pasando. Deja orillarme a la orilla. Mis amigos, aquí estamos en otra zona. Estamos por el lado de las escolleras. Aquí vemos que pues mucha gente se cruza por este lado para poder disfrutar de unas playitas de cierto punto un poco más privadas. Y vemos aquí que se estaciona mucha gente en el lado de los cocoteros. Estacionamiento de carros, dice ahí. Está muy bonito, muy típico el estacionamiento aquí, miren. Y miren, aquí podemos ver que la playa está en una zona como de una pequeña bahía. Miren. Miren, amigos, nada más el gran número de playeros. Miren nada más hacia allá la playa. ¡Ah, caray! Esta playa está súper llena, amigos. Vean esto. ¡Ah, caray! ¡Qué lleno está esto! Está a reventar, amigos. ¡Híjole! Miren, nada más. ¡Ah, qué bonito está allá! Miren, aquella como chalet. Miren. O sea, que terracita. ¡Qué bonito se ve! Miren, se está poblando cada vez más esto.
puedo creerlo. Qué barbaridad. Qué mundo de gente, amigos, aquí. Se escucha la música al fondo de que no sé si es música de banda o música, mira, o música que viene de alguna orquesta o música de estéreo, perdón, música de estéreo, no me es lo que digo. No, pues son los músicos que están ahí dándole duro a la guitarra. No sé, ni me imagino cuánta gente habrá aquí. Es increíble, amigos. Ya acabaron la noche. Vamos por redondo. Hay mucha gente, amigos, miren. Era su fiel compañera, hacia rozar la pantera. Me tocó mirarlo, que divina practicarlo. A los dos pequeños mirando varios, para los dos pequeños con la
pues divertidas aquí en la Isla de la Piedra, pero era mucha gente. Sí, mira, ve, aquí también van llegando, ya se van. Pues no sé. Ya van a agarrar la... Voy o vamos. ¿Van o vienen, oiga? No viene. Yo creo Yo creo que que ya... van porque ya son las 5:21. Sí, ya se va. Miren, vean, amigos. Toda la gente que ya está saliendo de la isla, todo el turismo. Mira esta señora, ¿eh? En triciclo. Sí. Y pues está peligroso porque hay mucho tráfico por aquí. Sí, hay mucho tráfico. Qué calor hizo ahora. Es Bastante humedad calor. en realidad. Está haciendo mucho calor. Esos días me ha tumbado a mí el calor, la verdad. Sí. Yo sé cómo vamos a pasar más rápidamente para Mazatlán. Ay, porque se haga anfibio, ¿no? El carro. Esperarnos a que caigan el puente. Ojalá hicieran un puente, ¿verdad? Sí. Qué padre estaría. Por donde quieras. En la calle de San Francisco. Por la loma, lo dices tú, ¿no? Sí. Mira. Ay, bien. Para allá, para allá. Era un Pavo real. pavo real, amigos. ¿No sabe? Pues algo, Ahorita que voló hacia arriba. pues sí voló hacia arriba de la casa, como que es doméstico. Muy bonita. Otra vez que venimos, creo que estaba. Sí, había misa, ¿no? La vez pasada sí, pero Domingo. era más temprano. Van a ser las 4 en aquel entonces y ya son las 5:20. Unas lalitas. Amigos, ya vamos de regreso a Mazatlán, saliendo de la isla. Es un día caluroso y un día muy visitado, muy frecuentado. La verdad, como hay turismo en Mazatlán, ¿verdad? Bastante. Miren, amigos, ahí van vendimia de mariscos, cocos y tostilocos. Y de Y todo lo sigue que se viniendo llama- más gente, mira. Todo lo que termina en cocos. Para que le hagan Ven, los coco. carros van llenos, ¿eh? Oye, ¿no ha habido chistorrín este día? ¿No? Sí. No, no ha habido. Ahí andan muy... No ha habido Están muy chistorrines. escasos los chistorrines. Necesitamos que nos escriban nuevos chistorrines. Mira los nanches, mira. Sí, mira, la vez pasada compramos. Mira, allá hay nanches, acá también, mira. Mira, aquí lo ¿Cuánto echan, nanche? aquí lo ponen. Aquí adentro los enseñan para que se refresquen los nanches, amigos, miren. Los nanches de la Isla de la Piedra. Hasta acá huele. Sí, va, qué fuerte es el olor, ¿verdad? Sí. Allá en el árbol de la iglesia también estaba lleno de nanches. Ya están madurando, ¿eh? Ya está cayendo la bolita incluso. Apenas en una escalera. ¿Quién los cortará ahí? Yo creo que es lo que se cae en el suelo. Ajá. Unidades de leche. Bueno, amigos, pues ya vamos saliendo de la isla. Y hasta aquí llegamos con este video. Esperemos que lo hayan disfrutado así como lo disfrutamos nosotros. Así ¿verdad? es, amigos. Muchísimas gracias. Y que tengan un muy buen domingo, ya tarde de domingo. Hasta pronto, amigos, que estén bien. Hasta pronto, amigos.